Hola, buen día. Soy María Rodríguez, estudiante de último semestre de biología en la carrera de la Universidad de Atlántico. Y hoy voy a hablarles sobre los organismos del bosque seco tropical en el Caribe colombiano, perspectivas sobre su diversidad y metodologías para una captura eficiente. El bosque seco se considera que es un bioma forestal típico de las tierras bajas tropicales y este cuenta con una temperatura igual o superiores a 25 grados Celsius. Tiene una temporalidad bastante marcada, en la cual hay meses del año en las que hay abundantes lluvias y meses en las cuales o no hay o son muy pocas. Y esto me hace que la vegetación tenga un cambio en la que pierde la mayoría de su foliación. Esto lo vemos en la imagen de arriba, en la época seca, y en la imagen de abajo, en la época de lluvia del mismo lugar. Una precipitación anual de 700 a 2000 milímetros y además tiene un potencial de evapotranspiración superior al de precipitación. Originalmente, Colombia tenía una extensión aproximada de 80.000 kilómetros cuadrados y hoy día este no supera el 10% de lo que algún día fue. Esto debido a actividades como la ganadería, los cultivos y la tala de árboles, las cuales genera que se pierdan servicios ecosistémicos como la captura de carbono, el ciclaje de nutrientes, la protección de la erosión del suelo, la polinización, entre otros. Basándonos en cómo es la biología de los gorgojos, ellos podrían ser como una pieza clave para poder encontrar sitios o identificar sitios para la conservación debido a que están estrechamente relacionados con la vegetación, ya que son animales fitófagos, que todo su ciclo de vida se relaciona con la vegetación. A pesar de esto, en la parte norte del país hay un vacío histórico de la información, esto debido a que la mayoría de trabajos se encuentran enfocados a, a control de plagas, que el conocimiento en Colombia se encuentra centralizado, ya que las instituciones de investigación se encuentran en ciudades grandes y que se enfocan en otro tipo de ecosistemas, además de que el acceso está por muchos años fue bastante restringido por el contexto social que atravesaba Colombia. Es por esto que en la actualidad el Semillero de Investigación Neóptera, junto con el Ministerio de Educación, adelantó un proyecto para conocer cómo es la diversidad de grupos de artrópodos como arácnidos e insectos, en los cuales es para conocer cómo es alrededor de todo el Caribe colombiano. Para el caso de los curculiónidos se evaluaron tres localidades, Atlántico, Bolívar y Sucre, en los cuales se plantearon cuatro parcelas con 5 puntos de muestreo cada uno, donde se realizó captura manual, perturbación de follaje, trampa de luz, trampa con cebo de fruta, pitfall y trampas Winkler. Se encontraron 1.996 individuos de 111 morfoespecies y 12 subfamilias de las 16 que se encuentran reportadas en Colombia, siendo que el tiene la más diversa con 32 morfoespecies, tiene la más abundante con 1.372 individuos, e Hiperine la menos diversa y la menos abundante con 2 individuos de una sola morfoespecie. Teniendo en cuenta el estado de conservación de cada uno de los bosques que se evaluaron, el de Bolívar fue el más conservado debido a que es un área protegida en Colombia desde 1977 y es la extensión de bosque más amplio que se evaluó entre los tres. El bosque de Sucre está medianamente afectado por la antropogenia debido a que se encuentra dentro de una matriz agrícola y el bosque atlántico es el más intervenido debido a que se encuentra afectado por la ganadería y los cultivos, además de que es el fragmento más pequeño que se evaluó. Nos dimos cuenta que, a pesar de eso, el fragmento de Atlántico es el que mayor diversidad de curculionidos encontramos, con 60 morfoespecies, en comparación con las 36 que se encontraron en Bolívar y en Sucre. También nos dimos cuenta que sus familias como Triofturina, Hiperina y Conoderina no aparecen en el bosque de Bolívar, pero sí en el Atlántico y en el de Sucre solamente Hiperina no aparece. También se sigue como un patrón en el que Cryptoricina y Curculionine son las subfamilias más diversas en todos las tres localidades. Y esto nos puede como dejar ver que en ecosistemas más fragmentados, en bosques más fragmentados y más afectados por la antropogenia, los curculiónidos son más diversos. Ahí hay una mayor diversidad de curculiónidos. Además, al ver que no siguen un patrón de composición, se realizó un estudio de similaridad donde encontramos que ellos no superan el 15% de similaridad entre cada uno de los bosques.
siendo la comunidad de Bolívar y de Sucre las más relativamente cercanas, teniendo todo el sentido debido a que se encuentran en el área de los Montes de María, mientras que el Atlántico se encuentra en la Serranía de Piojó. Pisano en el 2016 dice que el bosque seco tropical tiende al endemismo debido a que la fragmentación hace que tenga una diversidad heterogénea en cada uno de los fragmentos. Por eso encontramos cosas únicas como la morfo de Perine que se encontró solo en el Atlántico, o este morfo de Canivecini que solo se encontró en el Atlántico, o que solo en Bolívar se encontraron una especie del género Eubulus y fue donde mayor diversidad de escolitinos se encontraron. En Sucre fue el lugar donde mayor número de conoderinos se encontraron y de rolominos, además de que encontramos esta morfo de Drioftorino que se sale un poco del esquema de qué es un Drioftorino. Y teniendo en cuenta la temporalidad, vimos que el 57% se encontró en la época de lluvia, el 28% en la época seca y solo el 15% en ambas épocas. Haciendo una visión en un caso específico de especies que cayeron en ambas épocas, vemos que esta especie de Cryptolecine y esta Hiperine en la época de lluvia fueron colectados con perturbación de follaje y en la época seca utilizando trampas Pitfall y trampas Winkler. Y esto se relaciona con que la composición de gorgojos podría estar cambiando siguiendo la fenología del bosque, la cual en las diferentes épocas, pues la disponibilidad de recursos cambia, por lo tanto, la composición cambia. Y especies que se encuentran en ambas épocas, en la época de lluvia, donde la mayor recursos se encuentran en la vegetación, se encuentran en el follaje, mientras que en la época seca, cuando se pierde todo este follaje, se encuentran en la hojarasca. Teniendo en cuenta los métodos de muestreo, nos dimos cuenta que la trampa con la que mayor número de individuos se capturaron fue con las trampas Pitfall, seguido por la trampa de luz y la perturbación de follaje. Haciendo la aclaración de que la mayoría de individuos que se capturaron en las trampas Pitfall fueron escolitines atraídos por el etanol de la trampa. Además de que el método de muestreo que más diversidad de morfoespecies colectamos fue con trampa de luz, seguido por perturbación de follaje y por trampas Pitfall. Haciendo un zoom en la única localidad en la que se logró muestrear en la temporalidad, vemos que en la trampa de luz se observó que es pues eficiente en ambas épocas, pero mucho más en la época de lluvia. A pesar de esto, también vemos que la perturbación de follaje y las trampas Pitfall son complementarias, debido a que una es mucho más abundante, mucho más eficiente en la época de lluvia, mientras que la otra es mucho más eficiente en la época seca. Por lo tanto, se recomienda que se haga una combinación entre trampa de luz, trampas Pitfall y perturbación de follaje para tener una muestra representativa de los purpuronidos en el bosque seco. Teniendo en cuenta las perspectivas que consideramos que nuestro estudio sienta las bases para poder realizar estudios futuros con este grupo de purpurionidos en el bosque seco tropical del Caribe colombiano. Además de que entender cómo es la diversidad en esta área nos puede dar una visión de cómo es la distribución biográfica de los pulpones de Centroamérica hasta Sudamérica. También se debería fortalecer la taxonomía de los cormogus de Colombia en el Caribe colombiano, del bosque seco tropical, y fortalecer las colecciones locales. En la Universidad del Atlántico contamos con una colección representativa de Curculionidea del Caribe colombiano y estamos abiertos a colaboraciones. Teniendo en cuenta las sugerencias, se debería mostrar en ambas épocas, cubriendo diferentes estratos del bosque seco y también estandarizar las metodologías que se utilizan dentro del bosque y las que se encuentran pues, en las matrices adyacentes a los fragmentos de bosque y combinar la trampa de luz, la trampa de caída y la perturbación para tener un muestreo significativo y también realizar estudios futuros que complementan pues todas las metodologías de muestreo como estudios poblacionales, ciclos de vida, relación insecto hospedero en grupos de interés económico y realizar taxonomía integrativa que pueda ayudarnos a entender cómo es la taxonomía de Gorgón en esta área del país. Muchas gracias a la Universidad de Atlántico, al semillero Neoptera y a todas las personas que ayudaron en los muestreos. Además, al doctor Bob Anderson por la identificación del material
y al Ministerio de Ciencia de Colombia por financiar este proyecto. Muchas gracias.